Listo. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, gente, ¿cómo andan? Bien, Eso es bueno. Buenas noches a todos. buenas noches. Buenas noches. Bueno, eh, Bueno, largamos. largamos. Bien. Bueno, buenas noches nuevamente. Eh, Como habíamos visto la semana pasada, eh, algunas de estas cosas, ley de Ohm, ley de Kirchhoff, conductores, aisladores, semiconductores, hay algo que me quedó en el tintero, conexión serie y paralelo, lo vamos a ver. Circuitos de AC, reactancia, impedancia, tensión, corriente, potencia, energía. Estos temas tengo que aclarar que son áridos, pesados y hay un poco de matemática que vamos a tratar de pedalearla lo mejor posible. Ezequiel, ¿se ve bien la pantalla? Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno. El tema siguiente sería fuentes de tensión y corriente que va a exponer Ezequiel el miércoles que viene. Amplificadores, atenuadores y osciladores. Y todos estos tres temas van a quedar para la semana que viene. Vamos a saltear y vamos a pasar a circuitos RLC, que también forma parte del tema árido de hoy. Antes que nada, yo supongo que esto es conocido para muchos, pero por las dudas no viene mal. Lo que se llama conexión paralelo es donde todos los componentes están conectados en paralelo, donde el elemento común es la tensión que se aplica sobre todos ellos al mismo tiempo. En el circuito serie, ¿alguien tiene el micrófono A ver, abierto? yo me fijo para... eh, ahora te activo a vos, Leo. Ahí podés activar. Perdón, disculpa, Leo. Ahí está. ¿Podés activar el audio? Ahora sí. Ahora sí, listo. Ahí están todos silenciados. Bueno. En el circuito serie, los elementos están, como bien dice, conectados en serie. Lo que es común aquí es la corriente, independientemente de que sobre cada componente haya una tensión distinta. Es decir, en el paralelo lo que es común a los tres elementos o los elementos que estén conectados en paralelo es la tensión, la diferencia de potencial, y en el circuito serie lo común es la corriente. La tensión se define como el trabajo por unidad de carga que produce el campo eléctrico y que hace que una partícula cargada, electrón, se pueda mover entre dos posiciones determinadas, de A a B. La tensión es independiente del camino recorrido porque es un campo eléctrico. El campo eléctrico se extiende hasta donde puede llegar a través del conductor. La unidad de tensión eléctrica es el volt.
La corriente eléctrica es la circulación de cargas eléctricas, electrones, y es lo que, digamos, produce el trabajo de mover un mecanismo o producir luz, calor, sonido, en fin. La corriente eléctrica es lo que realmente produce el trabajo que está generado por la tensión, por el campo eléctrico. La unidad es el ampere. Una de las particularidades es que se puede almacenar en baterías y justamente la batería es lo que inventó un físico llamado Alejandro Volta, que fue el que consiguió de alguna manera almacenar carga eléctrica. Potencia es la capacidad de producir un trabajo. Se mide, es la unidad de medir el trabajo propiamente dicho. En el sistema internacional de unidades se define como vatio o watt, y eléctricamente se calcula por tensión multiplicada por corriente. Volt por ampere es igual a watt. La energía es la potencia transferida a lo largo de un tiempo, de un cierto tiempo. En otras palabras, es potencia por tiempo, o watt por segundo, o watt por hora. En realidad, la unidad de energía es el joule, pero en ingeniería eléctrica se usa el watt hora o watt segundo, y hay una equivalencia. 3600 joules sería un watt hora. Y acá pasamos a algo que no sé qué micrófono está abierto, que se escucha como una especie de batidora, no sé, algo. No, no hay ninguno, Leo. Bueno, hay una. Dentro de los componentes que vimos hasta ahora, las resistencias, la corriente y la tensión y la corriente varían linealmente. Es decir, aumenta la tensión, aumenta la corriente. El otro día vimos que en los capacitores y en las inductancias, si bien se produce circulación de corriente en corriente alterna, hay un cambio de fase. Pero igual, en corriente alterna, tanto el capacitor conduce y la bobina también, a pesar de que una bobina en corriente continua sería un cortocircuito y en corriente alterna no. El capacitor sería un aislador en corriente continua, pero en corriente alterna no. Y tienen una determinada resistencia, llamémosle así, que se hace evidente exclusivamente en corriente alterna. Esa resistencia se llama reactancia. La unidad también es el ohm, y para las bobinas está dada por 2pi frecuencia y la medida, el valor de la inductancia en henrios. 2pi frecuencia se define como velocidad angular y a través de la letra griega omega. En el caso del capacitor es la inversa de omega por la capacidad, o lo que es lo mismo, 1 todo dividido
2pi, frecuencia, y el valor del capacitor. ¿Preguntas hasta acá? Si alguien quiere preguntar, escriba por el chat. Ya sea por el chat o el micrófono también se puede abrir para hacer una pregunta. Lo que no quisiera es un micrófono abierto por donde pueda meterse ruido. Bueno, ahí le habilité la posibilidad de que puedan abrir el micrófono. Ah, ok. Si Por alguien favor, pregunta, quisiera que si hay alguna duda, alguna pregunta, que sin miedo hagan preguntas, porque si no yo asumo de que está entendido algo y después aparecen las dudas. Bueno, ¿cuál? lo que está en este momento en pantalla es una tabla, llamémosle así, de las unidades. En ingeniería eléctrica se usan múltiplos de 3, de 10 al cubo, 10 a la sexta, 10 a la novena, 10 a la 12, para kilo, mega, giga y tera, y para los submúltiplos, el mili, micro, nano y pico. Y se representan con ya sea letras minúsculas para los submúltiplos y mayúsculas para los múltiplos. Acá en esta tabla, no sé por qué, el kilo está representado con una K minúscula, eso es incorrecto. Ya sea la unidad base, que es 10 a la 0, es decir, es la unidad, en este caso es el volt, pero esto puede ser amper, puede ser ohm, puede ser watt. Cualquier unidad reconocida se puede expresar en múltiplos o en submúltiplos. De hecho, el metro, kilómetro, o milímetro, o nanómetro para algunas cosas. Así que, y el milímetro que vendría a estar dentro del, perdón, el Armstrong que estaría dentro de lo que se llama el micro. Pero bueno. Algunas variaciones. Nuevamente, preguntas, por favor. Si hay preguntas, no duden Sí, en... ahí hay una pregunta de Gustavo Rebolloso y bueno, dice, ¿dónde se aplicaría estos datos a la hora de montar una antena? A la hora de escuchar o de calibrar. Bueno, en este momento todavía no llegamos a antenas y, digamos, no podemos empezar por cómo llegar a Júpiter si no explicamos cómo llegar a la esquina. Claro. Sí, o sea, el conocer las reactancias es fundamental para saber lo que es la resonancia. Justamente la resonancia es cuando las dos reactancias se cancelan entre sí. O sea, Bueno, justamente a eso, ahí es donde quiero llegar si es que ¿Hola? podemos. sí, Pero, sí. digamos, ¿Hola? ¿sí? Sí, no, la pregunta más bien la enfocaba en todos estos cálculos. ¿En qué parte de radioaficionado lo aplicaríamos? Bueno, Y si querés calcular una bobina trampa, la tenés que usar. vamos a Por ponerlo ejemplo, así. La idea, y la la bobina de idea- trampa, ¿en dónde estaría colocada? Y la bobina trampa en una antena vertical multibanda, que es algo muy común. Bien. No, pasa que, por ejemplo, los cálculos sí los estoy sacando.
los estoy entendiendo, pero como que no sé a dónde aplicarlos. Ya, eso O sea, ya lo vas a ir entendiendo cuando vaya avanzando la charla, el curso, digo, lo vas a ir entendiendo porque se van enganchando un tema con otro. ah, perfecto. Entonces todo lo que estamos aprendiendo acá básicamente está destinado a la hora de montar o calibrar una antena, sería, ¿verdad? No, 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 no. lo que estamos haciendo acá es un curso para gente que quiere dar el examen para obtener su licencia. Ujú. Los temas, Ah, y los temas que bien, tocan no, no, antena sí, también, perdón, los temas que tocan antena también se van a tratar, pero todavía no, todavía tenemos bastante tiempo para andar. Hay un programa que se presentó al principio de cuáles eran los objetivos del curso y los temas que se iban a tratar y en aproximadamente qué orden. perfecto. No, 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 sí entiendo. Solamente que quería ver estos cálculos dónde eran aplicables. Bien. Pero me está perfecto, ya me lo han contestado, es más aplicable al sector antenas. Sí, sí, o también a un oscilador. La reactancia se utiliza en El- el- un montón de áreas. Resistencia, impedancia, reactancia, todo eso se aplica en todo, no solamente en antenas, adentro del equipo. Eh, Hay cosas que se tienen que adaptar porque si no, no funcionan. Ujú. Perfecto. Perfecto. Buenísimo. Ahí Muchas gracias. Leo Natalia pregunta si pudiera volver a explicar sobre la reactancia. La Creo que por reactancia. ahí lo que no se capta es qué es la reactancia. Bueno, Que la fórmula está muy clara. la reactancia, vamos a ponerlo así, cuando tenemos una, una resistencia, la resistencia ofrece una oposición a la circulación de la corriente. Es eh, como apretar por una manguera que pasa agua, apretarla con una pinza para disminuir el caudal de agua. En, en corriente continua, la resistencia se comporta de acuerdo a la ley de Ohm. Mayor tensión, mayor corriente. Menor tensión, menor corriente. En corriente alterna, la bobina, perdón, en corriente continua, la bobina se comporta como un cortocircuito. Es un pedazo de alambre enroscado en un tubo, como en este caso un anillo. Un capacitor es un aislador en corriente continua porque son dos placas aisladas por un pedazo de mica o de cerámica o de papel. No circula corriente. Ocurre de que si estos elementos, ya sea la bobina o el capacitor, se conectan sobre corriente alterna ya vamos a ver un poquito más de qué se trata, es una circulación de corriente que va cambiando la polaridad y el sentido en que circulan los electrones. Vamos a ver más adelante que la bobina no se comporta como un cortocircuito, ni el capacitor se comporta como un aislante en corriente alterna. Y tienen algo equivalente a la resistencia, limitan la cantidad de corriente que circula. Y esa resistencia reactiva, que puede ser inductiva o capacitiva, según sea una bobina o un capacitor, es lo que se llama reactancia. Es el equivalente en corriente alterna de la resistencia en corriente continua. La unidad es la misma, se mide en ohms, tal cual como en las resistencias estándar. ¿Queda respondida la pregunta? A ver, Natalia que había preguntado, sí, bueno, sí. Bueno, algo más que no dije antes es que obviamente 2pi es una constante y lo que puede cambiar la reactancia es ya sea el valor de la bobina o el valor del capacitor
y la frecuencia. Esto es algo que quiero resaltar porque he visto preguntas de examen que preguntan si la frecuencia, si duplico la frecuencia sobre un capacitor, la reactancia sube o disminuye. Duplico la frecuencia, como es inverso, si duplico la frecuencia, la reactancia que va a pasar va a bajar. Es decir, si acá en vez de 1000 pongo 2000, el valor final de esto va a ser menor. Claro. Cuando el ¿Cuánto? capacitor es más grande, tiene menos reactancia. Cuando la bobina es más grande, tiene más reactancia. Correcto. El valor de la reactancia es mayor en el caso de la bobina o menor en el caso del capacitor. Esto es importante de tener en cuenta porque lo he visto en exámenes de novicio, preguntas de ese tipo. Si duplico o triplico la frecuencia, ¿qué es lo que pasa con la reactancia en la bobina o en el capacitor, indistintamente? Ahí es fácil entenderlo, ¿por qué? Porque si aumento la frecuencia teniendo una bobina, la reactancia va a aumentar, o sea, va a haber más oposición por parte de la bobina a la circulación de corriente, y en el capacitor va a haber menos. Exactamente. Ahí Leonardo pregunta cuál es la diferencia entre inductiva y capacitiva, y el origen. Una reactancia inductiva la produce un inductor o bobina, y una reactancia capacitiva la produce un capacitor. Ahora, una bobina también tiene, o sea, esto tómenlo como no los quiero mezclar, ¿no? Pero de verdad, ningún componente es puro. En la teoría sí, pero en la realidad, ningún componente es solamente un capacitor o solamente un inductor. Eso depende de la frecuencia. O sea, llega en una frecuencia donde es tan alta que, por ejemplo, un capacitor tiene algo de reactancia inductiva. Por ejemplo, las patitas. Las patitas, si se dejan largas, ese pedacito de alambre es como una pequeña bobina, porque la frecuencia es tan alta que, como vemos en la fórmula de reactancia inductiva, es tan alta la frecuencia que suma mucho y genera una reactancia inductiva. Por eso, en algunos circuitos, los capacitores están bien con las patitas bien cortitas. Y al revés pasa con la bobina. Las bobinas tienen un poco de reactancia capacitiva, generalmente en frecuencias altas. Así que bueno, proseguile. Bueno, preguntas. Bien. Como vimos la semana pasada, esto es muy esquemático, obviamente. Un generador de corriente alterna es una bobina que gira entre medio de dos piezas polares de imán. Acá hay un flujo magnético. La bobina se mueve por algo que la hace girar, Sí, un eje. un eje, y a través de estos anillos se colecta la tensión inducida sobre la bobina. Este es el efecto eléctrico, campo eléctrico producido por un campo magnético, en forma mecánica. Esto es el generador, eh, muy esquemáticamente, por supuesto. Esto es el generador que está en la otra punta del enchufe donde nosotros conectamos la radio, el televisor, la computadora, la luz de la lámpara de la mesita de luz. Esto es un generador esquemático. Lo que sale de ese generador esquemático responde a algo que se llama sinusoide.
la onda que sale, la tensión que sale de la bobina de ese generador. Y acá es donde vamos a volver a segundo año de escuela secundaria, una cosa así, a trigonometría, donde les presento a quienes no lo conozcan, esto es lo que le llaman el círculo trigonométrico, donde el radio gira en el sentido contrario a las agujas del reloj a una velocidad omega y a través de un cierto tiempo, en el caso del generador. Este radio va, al describir una circunferencia, va produciendo una inducción sobre el alambre de la bobina que responde a la posición dentro del campo magnético. En este caso, el alambre estaría acá en B y estaría produciendo una sinusoide de este tipo. En lo que se llama seno, que es una función trigonométrica, seno del ángulo omega, es matemáticamente es el segmento AB dividido el radio, que es el elemento que gira. La sinusoide tiene una amplitud representada por la letra alfa. En realidad se usa A, pero no quería confundirlo con esta A, así que elegí alfa, pero en realidad es una A mayúscula para la amplitud. En otras palabras, la función, esto es una función a través del tiempo, va a responder a una amplitud máxima multiplicada por la función seno del bobinado del generador girando un ángulo omega a través del tiempo, más una constante, un ángulo más, que después vamos a ver de qué se trata. Yo sé que hay chicos que posiblemente estén en los primeros años de escuela secundaria, no sé si han llegado a este punto, posiblemente los que estudiamos la escuela secundaria hace mucho tiempo no nos acordamos. Es más, yo mismo, ¿viste? Hay veces que tengo dudas y tengo que, no con esto, pero con algo, cosas parecidas, todavía tengo que ir a buscar algún libro y mirar. Así que no espero de que esto sea una cuenta de todos los días, digamos. Por eso me gustaría, si hay dudas, si hay preguntas, que me pregunten, voy a tratar de responder. Es más, voy a agradecer si me preguntan, porque eso, digamos, me da la posibilidad de seguir adelante. Bueno, Parece que... bueno, si por ahí después a alguien le surge una duda, lo escribe o... Bueno. Esa letra griega tita que había en la expresión, en esta expresión omega t más tita, es para representar si hay alguna diferencia de tiempo, es decir, estas dos sinusoides supuestamente tendrían que ser iguales, no lo son. Una es más grande que la otra, de mayor amplitud. Pero lo que quería mostrar es que acá, entre el punto donde la roja pasa por 0 y la verde pasa por 0, hay un tiempo, hay una distancia, un ángulo. Ese ángulo es lo que representamos con esta letra tita. Esto es cuando se produce a través de un capacitor o de una inductancia un
desfasaje de la corriente respecto de la tensión. Esto lo vamos a ver en un ratito, en muy poco tiempo. Y sub R es la función roja, R por rojo, es el valor máximo es desde el eje 0 hasta el pico máximo de la sinusoide, por el seno, por omega t. Omega t era el ángulo que recorría la espira en el generador a través del tiempo, la t tiempo. Y sub b, la verde, si fueran iguales, que no lo son, yo reconozco de que esto está mal, pero esta b máximo tendría que ser la misma que para la roja, por el seno de omega t más tita, y donde tita es este tiempo acá, este ángulo. Nuevamente, preguntas, si van a ver el cartel 500 veces porque lo puse a propósito, preguntas a cada momento. Hay pregunta Rubén Ordinelli si esto es tema del examen. Y sí, porque hay que entender esto para entender qué es una sinusoide. Si nos preguntan qué es una sinusoide, tenemos que saber de dónde sale, o sea, cómo se genera esa onda. Y así entendemos por qué un generador genera una onda sinusoidal y no una onda cuadrada. Por ejemplo, eso nos permite entender eso. Y en las preguntas del examen, como dijimos antes, no las sabemos exactamente, no están publicadas. No hay un banco de preguntas que uno pueda decir, esto es lo que les van a preguntar y nos remitimos a explicar esto como para que puedan aprobar el examen. No existe. Está bien, porque si no se copian las respuestas y termina estudiando de memoria y no se entiende nada, y después, 5 o 10 años después, escuchan a aficionados, radioaficionados, diciendo, pero cualquiera puede ser radioaficionado porque no sabe nada, nadie estudió nada, porque es todo así nomás. Entonces, bueno, esta vez creo que está bien que no haya el banco de preguntas anticipado. No, que aparte yo puedo venir con un banco de preguntas que conseguí de algún lado. Eso no quita del Radio Club A. Y eso no quita de que en el Radio Club B tomen otra cosa. Claro. O que en el Radio Club D, no sé, inventen un cuestionario totalmente distinto. De hecho, el otro día tuve en mi mano algo que está proponiendo un Radio Club del Sur, donde todos estos temas técnicos prácticamente se eliminan, pero eso no sé hasta qué punto. No creo que sea tan así. Ahí Leo pregunta, preguntan si podés explicar otra vez la fórmula y el gráfico. Dice, la fórmula de tita es un ángulo, hablando del gráfico, claro. Ese ángulo vendría a ser una diferencia de fase. Exacto. Claro, de verdad es un desfasaje en el tiempo, porque si bien arrancan las dos al mismo tiempo, las dos no arrancan con el mismo valor. Entonces, cuando llega el valor de tita que está marcado ahí por la cota, no se encuentran el mismo valor, o sea, no cruzan por cero al mismo tiempo. Por lo tanto, en un tiempo dado no tienen el mismo valor. Déjame explicar algo. Sí, ahí puso una diferencia de fase. Sí, pero explícalo de Leo, disculpa. Este eje que acá apenas se pueden llegar a ver los valores, corresponde al ángulo omega a través del tiempo. Esto es dinámico. Acá es el ángulo recorrido en determinado momento. Puede ser en el momento 0, en el momento
pi, 2pi, Claro. 3pi, 4pi, dependiendo del tiempo. Sí, Mientras que esto es un eje de amplitud. sí, En otras palabras, si la espira en el generador está acá en 0, la tensión va a ser 0. Cuando pase por este punto va a ser máxima, acá. Cuando pase por este punto, nuevamente va a ser 0, que corresponde a este otro punto acá. Y cuando pase por acá, va a ser el mínimo, mejor dicho, el máximo negativo. Y varía así en forma sinusoidal. sí. Eso Leo, aprovecho para hacer una Sí, acotación que creo. ¿Podés volver al gráfico anterior? Ahí cuando el ángulo llega, ahí donde está marcado la flecha, está en 90 grados. Entonces, bueno, esto es muy útil, hay que aprenderlo, porque es muy útil después cuando se quieren hacer antenas enfasadas o líneas de transmisión. Ahí es importante conocer, porque te dicen, y bueno, son dos dipolos separados 90 grados. No, bueno, no es que los dos dipolos van a estar a 90 grados como un ángulo, formando un ángulo, no. Quiere decir que están conectados entre sí con un cable que le produce un desfasaje de 90 eléctrico de grados. 90 grados. De 90 grados. Por ejemplo, cuando le produce un desfasaje de 90 grados va a ser una cosa, y cuando le produce un desfasaje de 180 grados, la antena va a ser otra cosa. Por ejemplo, en 180 grados se puede llegar hasta cancelar y no salir nada. Entonces, bueno, es importante porque este gráfico, aparte de enseñarnos la función seno, también se utiliza para las líneas de transmisión o los cables. Bueno. Esto está claro, ¿qué es B máximo? B máximo es el punto más alto, desde la línea de 0, El voltaje todo esto, el lado positivo, y por debajo de 0 es el lado negativo. La función seno, que es lo que estuvimos viendo recién, que es el radio girando, o mejor dicho, la bobina girando dentro del generador. Omega t es el tiempo, básicamente es la posición de la espira dentro del generador en el tiempo, y este ángulo θ es el desfasaje respecto de un cero inicial, por ejemplo, que sería, digamos, tomamos la función roja como cero inicial, la función verde está desfasada, un ángulo θ en el tiempo respecto del cero inicial. Claro. Estaría llegando más tarde. Nuevamente, preguntas. Yo entiendo de que esto es demasiado teórico, pero lo tenemos que ver, no hay otra forma. Sí, seguro. Es más, sobre estas cosas así tan teóricas, en general no tengo visto preguntas de examen, pero sí relacionadas con cosas que salen para poder responder otras cosas. Esta teoría hace falta. Bien. Ahí hay una pregunta que la quería responder, Leo, si me permitía, antes que arranques con la parte del espectro. ¿Qué es lo que causa el desfasaje de θ? No es que es algo que causa el desfasaje. El valor θ es el que indica el desfasaje. Y, por ejemplo, si tenemos lo podemos ver en un motor común, de una bomba de agua, de un bombeador, de lo que sea, de un ventilador de techo. Bueno, tiene un bobinado y después tiene un bobinado que está desfasado, está corrido para
para darle el sentido de giro y el arranque. Bueno, en ese caso, eso que está corrido un valor tita. Eso es un ejemplo. Después, algo que es fundamental entender, en la corriente trifásica, en vez de tener fase y neutro, tenemos, me refiero a los terminales, ¿no? No es negativo y positivo porque es corriente alternada, los 50 Hz de un enchufe de la pared. Bueno, en la trifásica tenemos 3 cables y están desfasados 120 grados entre sí. O sea, si medimos con un tester entre cada uno y neutro, vamos a ver que tenemos 220 entre cada cable y neutro. Pero si los medimos entre cable y cable, entre fase y fase, tenemos 380. ¿Por qué? Porque están desfasadas 120 grados. Y si medimos el Vmax, que indica ahí Leo en el gráfico, es tanto el desfasaje que tiene que la diferencia entre, por ejemplo, la verde y la roja son los 380 voltios. Así que bueno, creo que eso explica el tema del desfasaje. ¿Hay alguna otra pregunta? Quería hacer un comentario, por ahí estoy equivocado. En el generador, en el colector, donde vos tenés distinta cantidad de espiras, están relacionados con un bobinado, y eso es lo que da el ángulo correspondiente, según el giro que tenga con la bobina. No, la cantidad de espiras va a dar la tensión que genera. El máximo, claro, El voltaje. dentro de... Exacto. El voltaje. No, claro, si por ejemplo tenemos una sola, una bobina que está circulando a través, como mostraba Leo el gráfico del generador, con una sola bobina va a generar una sola sinusoide, una sola onda. Pero por ejemplo, si tenemos una bobina así y tenemos otra que está girada 90 grados, va a aparecer un gráfico con dos puestas en paralelo, va a aparecer un gráfico con dos sinusoides que van a ir una más tarde que la otra, 90 grados, porque está girada sobre su eje 90 grados. Así creo que es más gráfica la explicación. Pero si las dos bobinas tienen la misma cantidad de espira, el voltaje de cada una va a ser lo mismo. Claro, no, yo no decía de la bobina, sino de las espiras. Sí, es lo mismo. En el colector. Es lo mismo. O sea, en el colector, la cantidad de espiras, bobina, a ver, un inductor que está hecho en forma de bobina, que tiene cierta cantidad de espiras. Si la cantidad de espiras de dos bobinados son las mismas, sobre el mismo eje, girando a la misma velocidad, porque están sobre el mismo eje, y están atravesadas por el mismo campo magnético, la tensión que va a generar cada una es la misma. Ahora, si las bobinas están corridas sobre el eje, o sea, corridas en el sentido así, en el sentido radial, bueno, van a estar desfasadas, porque una va a pasar por el campo magnético antes y la otra va a venir después. Sí. Bueno, lo que Norberto está preguntando es, las espiras están en lo que se llaman galletas. Claro. Del generador. Hay muchas galletas y están dispersadas sobre el colector de una manera que corresponde con otras galletas que están en el estator. Ya eso entra dentro de la forma constructiva de los motores y los generadores. No vamos a entrar ahí porque primero no es mi especialidad, segundo que para este caso es irrelevante. Sí, pero bueno, yo creo que era una explicar, digamos, el desplazamiento de fase entre dos sinusoides es un poco por ahí difícil de verlo, y la aplicación del generador es la más fácil de entender. Así que bueno, si no hay otra pregunta, seguimos. Este diagrama, yo tengo un programa de simulación. Puedo simular circuitos electrónicos. Esto es simplemente un generador
dos resistencias y un capacitor. El generador está conectado a través de un capacitor a la línea roja y directamente a una resistencia, que es la línea verde. El capacitor está produciendo este cambio de ángulo. Ángulo de tiempo, sí. Este tita simplemente es un capacitor, no hay otra cosa. Ujú. Bien, vimos sinusoides. Ahora, la sinusoide puede tener distintos orígenes. De hecho, la voz humana es una colección de distintas sinusoides, algunas de ellas armónicas, otras de ellas totalmente no relacionadas con la mayoría. La voz humana ocupa de los 300 a los 3000 ciclos, la voz masculina generalmente tirando hacia el lado de los 300 ciclos, la voz femenina hacia el extremo superior, hacia los 3000 ciclos. En la naturaleza hay lo que se llaman infrasonidos. Algunos animales producen infrasonidos, a veces algunas vibraciones geológicas producen infrasonidos, y ultrasonidos, que son los que pueden percibir algunos animales domésticos o inclusive los murciélagos o los delfines, se comunican a través de sonidos que el oído humano no puede detectar. En general, estos sonidos, ya sea infra o ultrasonidos y el campo auditivo humano, son vibraciones mecánicas, son vibraciones de cuerdas vocales, ya sea de los animales o de las entrañas de la tierra, u otro tipo de vibraciones mecánicas. Los motores, por ejemplo, cuando funciona un motor, hace un ruido, un motor de auto, hace un ruido. Ese ruido es una vibración mecánica. De hecho, cuando el auto es eléctrico, no se escucha vibración mecánica tan intensa como la de un motor explosión. Bueno, entonces tenemos el rango, llamémosle audible, si es que se podría llamar así, donde son vibraciones mecánicas, simplemente no hay otro tipo de campo. Pasando cierta frecuencia, aproximadamente los 30 kilociclos, empiezan a haber otro tipo de vibraciones que se llaman campos electromagnéticos. El campo electromagnético es una vibración producida por un campo eléctrico que genera un campo magnético, que a su vez genera un campo eléctrico, que genera otro campo magnético, que así se va desplazando en el espacio. Las ondas de radio y la luz corresponden a ese tipo de fenómeno, campo electromagnético. La luz visible, que va de los 400 terahertz a los 750 terahertz, arranca con el rojo, que es la frecuencia más baja, llegando al violeta. Y antes del rojo, el infrarrojo, y más allá del violeta, el ultravioleta. Finalmente tenemos los rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos. De eso no vamos a hablar porque yo no tengo la más pálida idea, excepto rayos X, cuando voy al doctor me manda a hacer una radiografía. Es todo lo que sé de este asunto. Lo que nos interesa es la parte de
Lo que nos interesa es este sector del espectro. Dentro de lo que se llama el espectro electromagnético de radio, tenemos las extra bajas frecuencias hasta las extra altas frecuencias. Tienen abreviaturas en inglés, la ITU les ha asignado una banda, básicamente son todos los límites van de a 10 en 10, en potencias de 10, mejor dicho, donde va de 3 a 30, de 30 a 300. Ustedes van a preguntar por qué. ¿Qué tiene de particular esto de 3 a 300, 300 a 3000? Bueno, sucede que la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, o 300 millones de metros por segundo. Lambda es lo que llamamos longitud de onda, es precisamente la división de la velocidad de la luz, c, dividido la frecuencia. 300 millones de ciclos por segundo dividido X número de hertz. Como esta cuenta realmente es muy complicada, vamos a ponerlo así por el número de ceros, es mucho más sencillo directamente dividir 300 por la frecuencia en megaciclos. Acá estamos hablando de 300 millones y acá estamos hablando de X número de millones de ciclos por segundo. Entonces, lo que llamamos HF, que es donde mayormente andamos los radioaficionados, o VHF o UHF, que son según la ITU, son las bandas 7, 8 y 9, van de 3 a 30 megaciclos, de 30 a 300 y de 300 a 3000. En términos de longitud de onda, de 100 metros a 10 metros, de 10 metros a 1 metro y de 1 metro a 10 centímetros o 100 milímetros. Preguntas. Okay. Que es un ruido que parece un motor, algo extraño, ¿no? A ver, mirá, Leo, yo soy el único que tiene abierto el micrófono. Ahí lo voy a silenciar. Bueno. Ahí se salió el ruido. Verificalo, lo vuelvo a hacer. Sí, aparentemente sí. Se ve que Bueno. la camarita web me toma el soplador de la computadora. Bueno, yo silencio. Cuando tengo que habilitar, habilito. Gracias. Bueno, esto es cortesía del grupo argentino de CW, donde hicieron un extracto de las bandas de radioaficionado. El otro día, el lunes, no sé si alguien hizo una pregunta o cómo llegamos acá. Esto es básicamente la porción de espectro que usamos los radioaficionados en las bandas de HF, no VHF, no UHF. Esto es ilustrativo, va a estar decidí ponerlo acá porque alguien hizo una pregunta el lunes y me pareció apropiado incluirlo. Bueno, ese simulador del que les estaba hablando más temprano me permite simular una onda sinusoidal y mirar cuál es la distribución en el espectro
este espectro, en esta zona, me permite ver cómo una onda sinusoidal se va a comportar. Y fíjense, acá hay un pico que corresponde a la frecuencia, no recuerdo qué frecuencia utilicé, pero es bien notable un pico. Perdón, esta escala son decibeles. Decibeles es una unidad que... Déjenme avanzar con esto y explicamos qué es decibeles, que en realidad viene en otra sesión, pero bueno, más o menos lo podemos explicar. Estos son un montón de sinusoides acopladas entre sí, y pueden notar de que acá hay dos picos importantes y algunas cosas extrañas. La onda triangular, que genera la fundamental y todas estas armónicas que se llaman, que son funciones secundarias de esta señal propiamente dicha. Y la onda cuadrada, que es definitivamente la que mayor ruido produce, vamos a ponerlo así, donde esta es la fundamental, y miren todo lo que aparece acá, es un infierno. Esto viene a colación de que la señal senoidal o sinusoidal es una función la más pura en el espectro en general, sonoro, radioeléctrico, es lo que buscamos en general en amplificación, en comunicaciones, es cuando generamos una señal que tiene que ser sinusoidal, que sea lo más perfecta posible, lo más parecido a una onda senoidal o sinusoidal, para evitar todo este enjambre de porquería, vamos a llamarlo así. Esto en los equipos se filtra generalmente porque llegar a una señal perfectamente senoidal no es imposible, pero es muy difícil. Entonces se ponen filtros en los equipos que eliminan todas las espurias. De hecho, hoy en día hay un montón de equipos que se llaman radio definida por software, donde se trabaja con técnicas digitales, y hay mucho de esto, y por supuesto mucho de todo este ruido que se ve acá, que a través de filtros se elimina. Bueno, hablamos de la onda senoidal, esta ya la vimos hace un rato. Dentro de la onda senoidal hay varios valores. Uno es el valor de pico. Cuando yo hablo de 220 volts, no estoy hablando de esta tensión. Esto es 220 por 1,4. Porque a lo que me estoy refiriendo en 220 volts es a este valor que se llama valor cuadrático medio, que en la sinusoide, particularmente en la sinusoide y en ninguna otra, coincide con el 0,707, que es la mitad de la raíz cuadrada de 2. ¿De dónde sale ese valor? Bueno, hay varias formas de obtenerlo. Uno de ellos es dividir una sinusoide en un número n de pedacitos, elevar el valor de cada una de estas alturas, acá B1, B2, B3, B4, B5, cada una de esas alturas,
elevarlas al cuadrado, sumarlas, dividirlas por el número de secciones que cortamos y después hacer la raíz cuadrada. Y esto nos va a dar el valor medio cuadrático. En inglés, root mean square. Obviamente esto matemáticamente perfecto, pero en la realidad no le sirve a nadie. Lo que se hace es los instrumentos miden directamente, hacen este cálculo a través de algo que se llama integración y entregan el valor medio cuadrático de la onda que fuera, sea sinusoide o sea cualquier otra función. Pero es importante saber de que cuando hablamos de 220 volts 50 Hz en el toma corriente, todavía hay más. La tensión real son 315 volts, algo así, algo en ese orden. Es más, cuando hablamos de 220 volts estamos hablando de... ¿Te referías en continua, la tensión en continua, Leo? No. El valor de 315. Sí, no. El pico, el valor pico, si medimos en el enchufe el valor pico, no recuerdo en este momento, pero es fácil. Es el 220 por raíz cuadrada de 2. Por 1,4142 te da 315. Sí, 315. ¿Qué es el valor medio cuadrático este? Esto es el equivalente, la tensión equivalente que haría el mismo trabajo, la tensión equivalente de corriente continua, que haría el mismo trabajo que una señal sinusoidal de corriente alterna. Produciría el mismo calor si fuera una resistencia estufa, o produciría la misma cantidad de luz si fuera una lamparita, o haría el mismo trabajo eléctrico que una señal de corriente continua de este valor, de 0,707 del valor de pico. ¿Está claro? Sí. Ahí me comenta Miguel Bordón una pregunta. Dice, esto es lo que explicaba Ezequiel del through, no es through, sino es true. Ese through en inglés significa a través y en el tester es true, que se escribe true, que significa real, claro. Claro, no. El valor, claro, el valor eficaz que mide, el 0,707, el true significa que es real porque por más que no sea una onda perfectamente senoidal, va a seguir sacando el valor eficaz. En cambio... Hace un cálculo que en matemáticas se llama integración. Claro, exactamente. Entonces, después abajo pregunta Roberto si el valor 0,707 se aplica a cualquier señal sinusoidal de cualquier frecuencia. De cualquier frecuencia. Sí, o sea, por más que varíe la frecuencia, el valor eficaz es el mismo. Senoidal, sí. Sí, estamos hablando siempre de una onda senoidal. Sí, perdón, me adelanté. Es independiente de la frecuencia, pero sí varía el valor eficaz si la onda no es perfectamente senoidal. Correcto. O por ejemplo una onda triangular, cuadrada, de otra forma. Así es. Bueno, ahí está, ya está aclarada la pregunta. Bueno. Y además hay otro valor que se llama valor pico a pico. Claro. Que es 2 veces el valor de pico, y esto se especifica en algunos casos también, porque la onda puede estar, la señal sinusoidal puede estar desplazada.
Hay alguien que tiene el micrófono abierto, no puedo encontrar dónde, quién es. Ah, Dan, ahí está, listo, ya está. Sí. No, que aparte estoy viendo de que yo tengo acá, espera un poquito. Ahí está Leo. Ahí ya está. Era Dante que tenía el micrófono abierto. Sí. Bueno. Espera que... Ok. Que yo tenía la camarita acá con un teléfono que también estaba metiendo ruido. Estaba acoplando. Bueno, finalmente, esta longitud, llamémosle así, de tiempo o de ángulo, esta sinusoide normalmente se produce en el eje del tiempo. Y cada sinusoide se divide en 360 grados, que es el círculo trigonométrico que vimos al principio. Pero el generador puede girar a distinta frecuencia, a distinta velocidad. Por ejemplo, en los generadores acá en Argentina giran a 50 veces por segundo. En Estados Unidos giran a 60 veces por segundo. Cuando tenemos un equipo de radioaficionado que produce una señal en la banda de 80 metros, es equivalente a un generador que gira a 3.500 vueltas por segundo. Perdón, 3.500, no, perdón, 3.500.000 vueltas por segundo. 3,5 megaciclos. Ahora vamos a ver de que hay una relación entre tiempo y frecuencia. En otras palabras, si algo cabe 50 veces en un segundo, quiere decir de que desde acá hasta acá hay una fracción de una 50ava parte de segundo. Eso es lo que se llama período. El período de una señal sinusoidal es el largo de un ciclo en tiempo. Y está relacionado con la frecuencia a través de 1 dividido el período, la inversa. Preguntas, por favor. No hay preguntas. Bien. Acá tenemos otros... Esperá, Leo, que le voy a habilitar, te habilito para que puedan, si alguien, ahí está, si alguien quiere hablar, porque por ahí tardan mucho en escribir la pregunta, o puede explicar, ahí pueden abrir. Realmente quiero hacer hincapié en que si tienen dudas o quieren hacer preguntas, por favor, no se queden con las ganas de preguntar, porque es la única manera que tengo de si algo no quedó claro, poder explicarlo de nuevo hasta que se entienda. Si no me preguntan, yo sigo adelante y lo doy por entendido. Por favor, ayúdenme. Bueno, hay otros valores en corriente alterna, algunos ya los explicamos. Valor instantáneo. Valor instantáneo sería en cada punto de esta sinusoide, cuál sería el valor de la sinusoide. Si yo tuviera un instrumento como un osciloscopio, por ejemplo, y mirara y digo, bueno, ¿cuál es el valor instantáneo acá, en este punto, a los 45 grados? Y bueno, ese es un valor instantáneo. No sé de qué serviría, pero se define como tal.
y es el valor máximo por el seno de omega t, es lo que vimos al principio. Velocidad angular, omega, que es el ángulo dividido el tiempo, también llamado pulsación. El ángulo girado, que es omega t, se expresa en radianes. Cuando trabajamos con la calculadora hay que asegurarse de ponerla en radianes. Período, que es la inversa de la frecuencia, como vimos antes, y esto es lo mismo que decir 2pi sobre omega. Frecuencia, la misma definición, prácticamente es el número de ciclos en un segundo, o en hercios. Valor máximo es el valor más alto que puede alcanzar la sinusoide. El valor pico a pico es 2 veces el valor máximo. Valor medio, bueno, realmente esto en, no sé, 50 años de estar en el tema de electrónica y electricidad, nunca vi uso alguno de valor medio. Tómenlo como una curiosidad matemática nada más, porque no se usa para nada. Generalmente el valor medio de un periodo de una señal alterna es 0, porque hay la misma cantidad positiva que negativa, por lo tanto, si sumamos y dividimos las dos cosas, el valor medio es 0. Y el valor eficaz, que es lo que hablamos recién, el valor cuadrático medio. Bien. Más temprano hablamos de reactancia. Entonces, con este programita que tengo que hace simulación, digo, bueno, voy a poner un generador de 1 volt a 2777 Hz y lo aplico sobre una bobina de 1,146 milihenrios. Y aplico la formulita que vimos más temprano. 2pi frecuencia por inductancia. Hago la cuenta, llego a que esto representa una reactancia de 20 ohm. Por lo tanto, si 1 volt y representa 20 ohm, hago la cuenta y llego a que va a producir una corriente de 50 miliamperes. Bueno, y acá estamos. El trazo verde es el volt que genera este generador, de 0 a más 1 volt, de 0 a menos 1 volt. Línea verde. La bobina toma una corriente de 50 miliamperes. Claro, acá lo pone en términos de 0 a 100 miliamperes. Cuando está en el semiciclo positivo, consume una corriente creciente. Cuando está en el semiciclo negativo, es una corriente decreciente. Pero básicamente está de acuerdo a lo calculado. Pero fíjense lo curioso de esto. Esta es la tensión del generador, esto es la corriente en la bobina. Está desfasada. Hay un ángulo θ, como habíamos explicado antes, que acá no está muy bien representada, pero les aseguro de que entre este punto y este punto hay 90 grados. Después lo vamos a ver. Lo mismo sucede con el capacitor. Ahora tenemos el mismo generador con un capacitor con la misma frecuencia
con un volt 20 ohm, 50 miliamperes también. Qué casualidad, ¿no? Que entre este punto y este punto hay 90 grados, pero para el otro lado. Esto, llamémosle que entre este cero y este cero hay 90 grados hacia la derecha. Entre este cero y este cero, o mejor dicho, entre este cero y este cero hay 90 grados, pero hacia la izquierda. Ahí está. Aquí, entre este punto y este punto, el capacitor, la corriente adelanta a la tensión. Es decir, hay un desfasaje producido por la capacidad o la inductancia. Esto es un fenómeno conocido y gracias a esto se produce un fenómeno que se llama resonancia, que vamos a ver en un ratito. Estos valores que elegí, caprichosos, 2777 y 2865 picofaradios, o nanofaradios, 3, 6, 9, sí, 2865 nanofaradios, son caprichosos porque quería llegar a que los dos tuvieran la misma reactancia, 20 ohm, para que los valores sean coherentes. Preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno. Cuando puse la capacidad y la bobina en paralelo, se produjo algo que se llama resonancia paralelo. ¿Qué significa esto? Primero, que el generador ve un cambio de fase a cada lado del punto de resonancia, de un ángulo de... ¿dónde está? Bueno, de un ángulo de 60 grados, 70 grados, cambia a 270 grados. Lo importante es que esto es la corriente en el generador. Esta es la intensidad. En otras palabras, cambia la cantidad de corriente consumida reactiva y se limita simplemente a lo que puedan absorber estos elementos. Se produce un pozo, lo que se llama un pozo en la resonancia. En el caso de la resonancia serie, lo opuesto, se produce un pico. Y también hay un cambio de fase. Estas líneas rectas acá son la fase, que pasa por cero en este caso. De una fase positiva, cuando pasa la resonancia, cambia a una fase negativa. ¿Qué significa resonancia? Digamos que tenemos un capacitor, una bobina y una resistencia en serie, un generador de 100 volt que genera 41 Hz. Si yo coloco un instrumento llamado osciloscopio acá en N3, que es un punto a la salida del generador, lo que tengo es una señal sinusoidal.
Cuando miro en N2, que es esta resistencia, coloco la punta del osciloscopio aquí, veo que la corriente sigue a la tensión. Cuando coloco las puntas del osciloscopio entre 3 y 1, entre 3 y 1, es decir, a través del condensador, veo que la tensión ahora es mucho mayor. Acuérdense que la tensión antes era la verde. ¿Eh? La verde 100 volt. El generador tiene 100 volt. Pero a través del condensador tengo picos de 300 volts. La corriente y la tensión siguen de la misma forma. 100 volts de pico, la corriente debe estar en los 90 miliamperos o algo así. No, perdón, la corriente, la tensión sobre la resistencia, que es proporcional a la corriente. Y después tengo estos picos de tensión sobre el capacitor que están desplazados 90 grados hacia la derecha, como habíamos visto antes. Ahora quiero mirar qué es lo que ocurre sobre la bobina, es decir, entre N1 y N2, entre N1 y N2. Y veo que sobre la bobina tengo algo muy parecido a lo que había sobre el capacitor, pero desfasado 180 grados. Fíjense que es exactamente lo opuesto. Y no solamente eso, sino que además es la misma amplitud. Y además es varias veces mayor que la tensión del generador. El generador entrega 100 volts de pico y esto llega casi a 300 volts. Esto es lo que se llama resonancia serie. La corriente a través de la resistencia es de 8 amperes, aproximadamente 8 amperes y fracción. Ahora vamos a ver qué pasa cuando no está en resonancia. Mismo generador, misma tensión, mismo circuito, pero esta vez el generador me entrega 50 ciclos, no 41, 50. Y estoy usando esas frecuencias tan bajas porque es más fácil para mí visualizar estas ondas de baja frecuencia que poner 50 megaciclos, que sería toda una pantalla verde, donde para poder ver un par de ciclos habría que magnificar y aumentar. Pero el efecto es el mismo. 100 volts de tensión, 50 Hz. Tensión en N2, la tensión sobre la resistencia, también. 100 volts, algo de caída hay, 60 volts de pico, entre 60 y menos 60. Y fíjense de que antes no teníamos este desfasaje. Vamos a volver. Acá la tensión sobre la resistencia coincidía perfectamente con la tensión del generador. Ahora ya no coincide, ahora hay un desfasaje. Bueno, no solamente eso, ahora estamos mirando entre N3 y N1, la tensión sobre el capacitor. Seguimos teniendo aproximadamente 100 volts
la verde, seguimos teniendo aproximadamente 60 volts sobre la resistencia, pero acá ya no tenemos más casi 300 volts, 300 volts. Ahora cayó, está en 160, 165, que antes, en el caso anterior, teníamos 300 volts. Ajá. Ahora son escasos 160, creo, algo en ese orden. Vamos a seguir adelante. Ahora estamos mirando la tensión sobre el capacitor. Acá también tenemos una tensión alta, pero no llega a los 300 volts que teníamos antes. También está desfasada a 180 grados respecto de la bobina, la tensión en la bobina. Hay un desfasaje. Pero ahora no tenemos más los 8 amperes que circulaban antes. Ahora circulan 5 amperes nada más. ¿Por qué? Porque no está en resonancia. Porque el circuito anterior, que era el mismo, utilizaba un generador de 41 Hz. En cambio, este utiliza un generador de 50 Hz que ya no está en resonancia con estos componentes. ¿Qué es lo que hacía que estos componentes estuvieran en resonancia? Que la reactancia de este capacitor era igual a la reactancia de esta bobina. Si hacen el cálculo a 41 Hz con las formulitas que vimos más temprano, van a ver de que este capacitor de 100 microfaradios a 41 Hz tiene una reactancia exactamente igual o muy próxima a esta bobina de 0.15 henrios a 41 Hz. La corriente que circula es porque prácticamente en resonancia toda la tensión del generador se aplica sobre la resistencia. De hecho, si hacen 100 volts dividido 12 ohms, la corriente va a ser 8 amperes, o muy próxima. 8 amperes. Entonces, para la impedancia serie, como vimos antes, la fórmula para obtener la impedancia en resonancia, esta columna es resonancia y esta columna es fuera de resonancia. Lo que hice es, primero que nada, obtuve el valor de omega, 2pi por 41, 257, 2pi por 50, 314. La reactancia inductiva, 38,7 ohm, lo mismo que la reactancia capacitiva, 38,7 ohm. En este caso, vemos que es diferente, 47 para la reactancia inductiva y 31,8 para la reactancia capacitiva. ¿Qué pasó? Esta subió, esta bajó. Y además son diferentes, estas dos son iguales. Cuando hacemos este cálculo, vemos que estos dos términos se anulan entre sí, por lo tanto es 0. La raíz cuadrada de 12 al cuadrado es 12. Entonces la impedancia es la resistencia, exactamente la resistencia, como si este componente y este componente no existiesen.
En cambio acá tenemos 47 menos 31,8, cualquiera sea el valor, no me acuerdo cuánto es, 12 al cuadrado, raíz cuadrada de todo esto, 19,15. Es como que esta resistencia de 12 ohms aumentó, por lo tanto la corriente que circula es 5,14 amperes. Ya no son los 8 amperes, 33 que veíamos antes, que era 100 dividido 12. Si alguien tiene una calculadora va a ver que acá está. 100 dividido 12, 8,33. En cambio acá, 100 dividido 19,45, 5,14 amperes. Esto parece muy trivial, pero esto es, para los que trabajamos en radiofrecuencia, ajustar un circuito sintonizado puede llegar a ser la clave de que el equipo funcione o no. Especialmente en los equipos antiguos, ajustar el tanque de salida, lo que llamábamos el tanque de salida, que era una bobina con dos capacitores, se llamaba el pi, porque tenía un filtro en forma de pi, era fundamental. Podíamos destruir las válvulas porque estaba fuera de sintonía. Y con los equipos transistorizados también. Si el equipo está muy fuera de sintonía, lo más probable es que los transistores de salida también pasen a mejor vida. Bien. Preguntas. Última oportunidad. Si hay que explicar algo de nuevo, por favor, ahora es el momento. Bueno. O tengo cara de malo, o explico muy bien. Todo lo que explicaste, Leo, al final explica perfectamente lo que dijimos al principio, que un circuito sintonizado serie, o sea, una resonancia serie, es prácticamente un cortocircuito, queda solamente limitado a la resistencia que tenga la impedancia. Si en el circuito que vos presentaste le sacamos la resistencia, es cero la impedancia, es un cortocircuito y explota. Bueno, por ejemplo, los que por ahí preguntan la aplicación práctica, todo lo que explicó Leo es exactamente la explicación de por qué a veces en los amplificadores lineales se produce una explosión en el choque de placas. Es porque se produce una resonancia serie, exactamente lo que explicó Leo. Es exactamente eso. Por eso el valor de voltaje cuando está resonando, el valor entre C1 y L1, o sea, entre la resistencia, en los dos componentes reactivos, se amplifica el voltaje y salta un chispazo y uno lo ve como un fogonazo. Bueno, la explicación de ese fogonazo está en esta fórmula. Entendiendo esto, sabemos por qué pasa eso. Por eso es importante aprender esto, la teoría. Si no, esas cosas no se pueden aprender en la práctica. Bueno, a ver las preguntas. No, bueno, no veo que no preguntan, pero bueno. Hay que repasar todas las clases, la clase anterior, para estar un poco con la gimnasia de la explicación, porque va todo enganchado, una cosa con otra. Por eso hacemos hincapié en que pregunten. Si alguien tiene una pregunta y no la quiere hacer ahora, o no se le ocurre hacerla ahora, Ahora sí.
email a taller de radioafición en gmail.com. Yo estoy prácticamente conectado todos los días, todo el día a esa cuenta. Con confianza. Es más, si lo puedo explicar por email, bien. Y si no se puede explicar por email, no tengo ningún inconveniente si me pasan un teléfono donde yo pueda llamar por WhatsApp o por Skype o por lo que fuera, lo hablamos. No tengan, por favor, para mí es importante que quienes vayan a dar el examen vayan con confianza de poder darlo. Y los que están acá, que tienen licencia y que están acá porque quieren aprender un poquito más, que realmente aprendan algo útil, porque para mí es importante. Si no, yo estoy dedicando mucho tiempo en preparar estas clases, buscar información, armar. Todo esto que ven acá es combinación de un montón de aplicaciones y demás. Realmente un trabajo muy bueno, Leo. Veo ahí que las simulaciones están muy prolijo, muy lindo. Sí, bueno, las simulaciones las hago con un programa que se llama Spice. Es Spice, es bárbaro. Sí, es de Linear Technology. Bueno, el Spice original no me acuerdo quién lo fabricó, creo que una universidad en Estados Unidos, pero esto es de una compañía de semiconductores que se llama Linear Technology. Y yo uso mucho esto. Y bueno, todas estas cosas que le estoy dedicando tiempo porque quiero que de acá salga algo útil para los que atienden al curso. Realmente, Leo, te digo, yo te lo aprendí más o menos cuando iba al secundario y la explicación gráfica de cómo el capacitor adelanta a la bobina es realmente gráfica, o sea, está muy bueno porque lo puedes ver. No es lo mismo que aprenderlo solamente con las fórmulas. No solamente por las fórmulas o el profesor dibujándolo en el pizarrón, digamos. Claro, claro. Aparte hiciste la comparación entre resonando y no resonando, lo cual está muy bueno. La verdad que me gustó mucho. Ahora me falta una filmina más y esta viene cargada. Viene cargada porque es para que los muchachos la resuelvan. Esto es impedancia paralelo, esta es la expresión, este es el ejercicio 6. Quiero saber cuál es la impedancia y cuál es la corriente en el generador y escucho respuestas en taller de radioafición gmail.com. ¿Alguien toma el desafío? Sí, sería importante que todos lo intenten. Así es. Así es. Ahí están los valores. Nótese de que la frecuencia es otra, no es ni 41 ni 50, ahora son 60 ciclos. Sí, y es un circuito resonante paralelo, es el opuesto al otro. Así es. Como la bobina, el capacitor de 100 microfaradios, la bobina, la resistencia de 12 ohms y la inductancia de 0,15 henrios. Así es. Bueno, realmente está bárbaro. Bueno, preguntas. Voy a habilitar los micrófonos. Ah, no, están habilitados. Están habilitados. Si alguien quiere puede abrir el micrófono y hablar. Ahí Alejandro abrió el micrófono, a ver. Por Roberto.
Leo, Ezequiel, quería hacerle una consulta, porque las explicaciones están muy buenas. ¿Habría alguna posibilidad de tener, por ejemplo, la parte de toda lo escrito para tenerlo cuando se va explicando? Pues yo voy anotando algunas cosas que son relevantes y me gustaría por ahí, porque por ahí mañana o pasado, lo que yo anoté, pierdo la secuencia de la filmina y por ahí me gustaría anotarlos dentro de esa filmina para que me quede más claro en el tiempo, no ahora, mañana, pasado, sino que me quede claro en el tiempo. Sí. Vos te referís a que si querés la filmina ya, digamos. Si puede ser un poquito anticipada a la explicación que da Leo. Siempre Entonces yo voy escribiendo todas las clases subimos a la noche los los videos. audios. No, todos subimos. Subimos los videos. El video completo se sube a la noche. Sí, sí, los No, tengo los videos completos. yo entiendo lo que está pidiendo Norberto. Sí, el PDF. Norberto está pidiendo los apuntes antes de la explicación. Ah, antes Claro, de la explicación. claro. Sí, para ir anotándolo en los apuntes. Ah, por ejemplo, lo imprimís y lo... Correcto. Entonces yo las explicaciones que da Leo, hay algunas cosas que las dejo ya escritas dentro de la filmina. Ah, sí, Bueno, sí, ahora te... yo- yo puedo hacer eso los miércoles al mediodía, puedo subir lo que voy a presentar el miércoles a la tarde. Sí, No, sí, sí, sin entorpecer los tiempos de ustedes, obviamente, ¿no? Sí. no, porque ya te digo, yo mira, lo que yo hago es todos los días, eh, lo que, lo que yo hago todos los días es, mejor dicho, cada vez que tengo que presentar algo, vengo acá y miro qué es lo que se dio y cómo sigo. Y en base a eso armo algo para el miércoles siguiente. Trato de armar las cosas en una secuencia lógica, porque ¿qué, qué sentido tendría que hablar de amplificadores y atenuadores si todavía no vimos circuitos RLC? No tiene sentido. Es lo mismo que hablar de, no sé, de carreras de Fórmula 1 sin saber cómo se le echa nafta al auto. Este, a partir de ahí empiezo a juntar información y a a compaginarla. Y eso me lleva tiempo, honestamente me lleva tiempo. Así que yo lo que puedo comprometerme es para los miércoles, tipo mediodía, tener el material listo y disponible en el sitio FTP. En QSLNet, Bueno, LU1, gracias, Leo. LU1FP. Gracias, Leo. No, al contrario. Más preguntas, por favor. Bueno, si no hay más preguntas, creo que hoy vamos a terminar como 10 minutos antes. Estoy seguro de que alguien va a preguntarme algo en los próximos 2 o 3 días. Háganlo con confianza, por favor. Muy bien. Dice Natalia si podrían repetir las unidades de R1 y L1. ¿Podés volver para atrás la filmina, Leo?
R1. No, la última filmina, la del ejercicio. Ok. Sí. Bueno, ahí Natalia pregunta las unidades de R1 y L1. La unidad de R1 es ohms y la unidad de L1 es henrios. O sea, en la fórmula hay que aplicar esas unidades. Tuvo la amabilidad de dejárselo en las unidades estándar para que no tengan que hacer pasaje de unidades. Así Bueno, y Miguel pregunta, ¿es I de B1? Claro, porque es la corriente del generador B1, que es el único que hay en este caso. Sí. O sea, es la corriente que va a circular en paralelo por los tres componentes. Sí. Bueno, ahí, si no veo mal, a ver qué dice. Vale la aclaración de que Z es módulo y de I también módulo, pues llevaría... Sí, bueno, está bien, pero ¿Cómo, perdón? no sé si lo estás viendo ahí lo que pone Pablo Roa. Sí, no, no lo veo. Dice, Leo, creo que vale la aclaración que Z es módulo y de I también módulo, pues también llevaría ángulo. Así es, sí, es correcto. Ujú. Solo que para entrar Claro, en el tema de desfasaje y ángulo y demás, tenemos que usar números complejos claro. Se va a complicar muchísimo. y la cosa se va a complicar y realmente no es relevante para el propósito, digamos, del curso entrar en ese nivel de detalle, porque los exámenes, por lo que vi, lo que tengo visto, los exámenes no hablan No van a pedir que se exprese una impedancia, calcularla con números complejos. O sea, las preguntas son, pueden ser, no digo que son, pueden ser un circuito resonante paralelo con tales valores. Si subimos la frecuencia, ¿qué pasa? Si bajamos, tienen cierta, son capciosas, pero si estudiaron esta teoría, las van a poder resolver. Eso es lo importante. Puede ser si agregamos, no sé, una bobina a un circuito, a tal circuito que esté dibujado con tal frecuencia y tal voltaje, ¿qué va a pasar? A lo mejor nos da un dato que es irrelevante y nos lo da para confundirnos. Por eso es importante tener en claro la teoría. Exacto. Acá tenemos un ejemplo. Esto es un gráfico de impedancia fuera de resonancia, donde hay una reactancia, una resistencia y la impedancia está en un ángulo. Entonces, cuando uno expresa la impedancia, tiene que expresar el largo de este vector y este ángulo. Entonces queda, bueno, acá está expresado en términos de admitancia, pero básicamente es lo mismo. Esto sería Z, esto sería R, esto sería X. Ujú. Y acá se expresa un ángulo. Esto es el ángulo que Claro. forma este vector. Pero realmente esto no tiene, salvo que este, alguien muy malo no quiere probar a alguien en el examen. Si les hablan de expresarlo en términos de admitancia, tiene que ser muy malo. Sí. Es como tomarle telegrafía a 45 palabras por minuto. Sí, no. No, ni siquiera en el examen para las categorías altas
No he visto ese. No, no, no. Eso es son conocimientos de electricidad muy avanzados. No sé si tan avanzados, pero no básicos. No es básico, No es seguro. básico. Por eso no está en el examen. Así que bueno, buenísimo, no sé. Creo que Una, no hay más algo preguntas. más, algo más que me quedó en el tintero. Sí. Era que cuando yo expliqué esto, eh, cuando yo expliqué esto, hablé de decibeles. Los decibeles son una forma de representar una relación entre dos tensiones, entre dos corrientes o dos potencias. Y es una relación logarítmica. Cuando hablamos de tensiones o corrientes, es 20 por el logaritmo de la relación, logaritmo decimal, de la relación entre tensión 1 y tensión 2 o corriente 1 o corriente 2. Cuando se trata de potencias, en vez de ser 20 es 10, logaritmo de potencia 1 potencia 2. Básicamente, al ser logarítmico, estamos hablando de prácticamente por cada número del logaritmo, estamos hablando de un orden, vamos a ponerlo así. Los logaritmos entre 0 y 9 tienen una característica que se llama característica, el primer número es 0. Los números entre 10 y 100, el primer número del logaritmo es 1. Entre 100 y 1000 es 2. Entonces, a medida que el logaritmo aumenta 1, es un orden de magnitud más que aumenta. Por ejemplo, 20 decibeles indicaría que hay más o menos unos, bueno, en este caso sería multiplicado por 10, sería un 2, no, 10 no, 20. ¿En Entonces voltaje o en potencia? sería 10 veces, eh, hasta 10 veces, mira, tensión es 10, potencia, no, 20, digo bien. En potencia, 10 dB 10, 20 dB 100, 30 dB 1000, 40 dB 10.000, 50 dB 100.000, 60 dB 1.000.000. 3 dB es por 2. Por eso, en potencia, pero en voltaje no es lo mismo la relación, claramente. No, 3 dB en voltaje es mitad, la mitad de la tensión. Claro, en potencias eso se va a usar mucho, como cualquier radioaficionado, eso sí lo tiene que conocer de memoria, la relación de potencias. Si tengo un equipo con 100 watts y ahora tengo 1000 watts, ¿cuántos dB subí? Eso hay que saberlo, porque eso sí puede ser una pregunta de examen, tranquilamente. Eso lo vamos a ver posiblemente para la próxima clase, porque justamente una de las, creo que es no está en la próxima clase, pero sí, eso lo vamos a ver. Ya vamos a ver. Bueno, Muy bien, ahí hay una última pregunta. Gabriel Marín dice, ¿cómo se llama el emulador que usaba? Ya lo dijiste, Leo. Spice, ¿es? Spice, como Como la colonia Old Spice. condimento, Spice. Spice. Bueno, perfecto. Bueno, entonces damos por finalizada la reunión de hoy y nos vemos el miércoles que viene.
Así es. Buenas noches a todos y bueno, y gracias por acompañarnos. Buenas noches y por favor resuelvan el ejercicio al final de la presentación, aunque sea inténtenlo, no es difícil. Bueno, buenas noches, hasta el miércoles que viene. Chao, Hasta el chao. miércoles que viene, bueno, hasta el lunes. Gracias, Chao, gentes. buenas noches. Buenas noches, muy buena la clase de hoy, Leo. Bueno, me alegro. Dale. Hasta el lunes. Chau, chicos. Chao, chao. Saludo a todo el país. Chao, chao. Chau, chau.